De hecho, esa imagen, ¿les parece atractiva esa imagen? No, es como que un poco... ¿Cómo se llama eso? Ah, claro, eso es lo que utiliza, ¿no? Pero yo Es que en realidad solamente es el momento, porque después el músculo baja. Ajá. de hecho, sí, se refiere para una clase de anatomía, ¿no? Tiene un cadáver así. Voy a guardar nuestro Pero esa es la información para Pero estudiar creo bien, ¿o que, no? de no sé, no podría pensar las tasas de colesterol. Un poquito triglicéridos, pero lo de Alzheimer. complicado ponerse algún tipo de ropa o no sé, me imagino otras cosas que tampoco serían muy gratas ahí. Pero es por el momento, porque en ese momento los músculos están, se podría decir, excitados. Pero después, hipertrofia, ajá, y después ya baja. Claro, pero baja casi nada. Más o menos. Porque es su masa. Bajaría si deja de hacer ejercicio. Y de hecho eso está asociado a otro tipo de trastornos, ¿no? Hormonales principalmente. Y porque tiene ayudín seguramente, ¿no? Nadie puede conseguir esa masa sin los anabólicos o analgésicos, ¿no? Sí, bueno, en fin. Así que pasa. Pero bueno, ambas fibras musculares, las fibras musculares de ese señor y las fibras musculares de este órgano, que ojalá lo usen, cuando uno lo observa en el microscopio, tiene unas rayitas transversales. La fibra que es larga tiene unas rayitas. Esas rayitas se llaman estrías. Por eso ese tipo de músculo se llama músculo estriado, porque es rayitas de la fibra muscular, ¿no? Y vamos a encontrar el músculo cardíaco y el músculo esquelético, ¿no? Cardíaco y esquelético. Ya sabemos que a la célula muscular se le conoce como fibra muscular, es la forma en la que se llama a la célula fibra muscular. En el caso del músculo, de la fibra muscular estriada, y vamos a comenzar hablando del músculo esquelético, todo lo que voy a decir ahora es músculo esquelético, es una célula multinucleada. O sea, la misma célula tiene muchos núcleos, realmente funciona como un sincicio. ¿Te acuerdas cuando he hecho biología y he hecho el sincicio trofoblasto, por ejemplo, que es como una balada con muchos núcleos? Igualito es la fibra muscular. Es multinucleado, es cilíndrico, son cilíndricas largas, ¿no es cierto? Pueden llegar a medir hasta 30 centímetros una célula. Saquen su cuenta del músculo largo, músculo largo. Sartorio, que es el más largo, ¿no? Una línea así de 30 centímetros. Depende, bueno, si miden ustedes 1,50 metros, ¿no? Pero si miden como yo, si son altos como sus compañeros, es probable que tengan un sartoriazo, ¿no? Sartorio largo. Son grandes incluso de grosor, ¿no? 0,1 a 0,5 milímetros de diámetro, una fibra muscular estriada esquelética, ¿no? Y se acomodan paralelas unas a otras, ¿no? Paralelas unas a otras, formando haces musculares. Acá tenemos, por ejemplo, el origen. Cuando se genera el músculo estriado en un cultivo, uno ha observado que la primera etapa es de proliferación celular, son los mioblastos, que son la célula precursora, mioblasto, la terminación blasto es célula joven. Luego esos mioblastos empiezan a producir en su interior el citoesqueleto propio de la fibra muscular, donde predomina la actina, la miosina y la tesmina, que es un filamento intermedio. Cuando empiezan a producir estos esqueletos se van haciendo largas. Y luego como que se fusionan al cabo de 144 horas, dice ahí, como 6 días, se fusionan y todo el citoplasma queda ocupado por las fibras del citoesqueleto y los núcleos son desplazados hacia el periferio, ¿no? Y aparece el miocito, esa forma ya adulto, ¿no? Esa es la secuencia de maduración de esta fibra muscular cuando se estudia in vitro, o sea, en un laboratorio, ¿no? Una fibra, que es esta, por ejemplo, o sea, una fibra es una célula muscular, ¿no? Cada una de ellas se encuentra rodeada por tejido conjuntivo laxo a la fibra, que le forma una especie de pared o barrera exterior de la fibra muscular. Esa zona del tejido conjuntivo se llama endomisio. Las células se juntan con otras para formar un fascículo. Entonces acá tenemos un fascículo donde hay varias fibras musculares con su endomisio. Y entre fascículo y fascículo también hay tejido conjuntivo, este de acá, que se llama perimisio. Y toda la fibra muscular, ya todo el músculo,
está rodeado también de tejido conjuntivo un poco más denso, que se llama epinicio, ¿no? Epinicio. Cuando ustedes comen un churrasco y cortan, eso difícil de cortar, a lo que le llaman nervio, ay, tenemos mucho nervio, dice, es el tejido conjuntivo de la carne. Las capas más externas, las de peli, sobre todo las de epinicio, son gruesas y duras a veces, dependiendo de qué músculo estamos hablando. Más grande el músculo, más grueso el epinicio, ¿no? Y es el nerviecito que tiene la carne. Si comemos solamente esto de acá, como en un bife, como en un lomo, es blandito, pues, ¿no? Solamente es endomicio con perinicio, tejido conjuntivo. Porque la fibra muscular es como un manjar, ¿no? O sea, eso no tiene dureza. Acá tenemos lo mismo que he visto aquí, pero al corte transversal, ¿no? Cada una de estas células que está acá es una fibra muscular que es así, ¿no es cierto? Ha sido cortada transversalmente. Y aquí yo tengo los núcleos que son periféricos. Una célula puede tener varios núcleos, porque digo que son multinucleadas. Y todo el centro de la célula está formado por puras miofibrillas, las fibrillas de la contracción, actina, miosina, básicamente. Esta línea blanca que rodea es el endomicio, lo demás adentro, el endomicio. Y aquí, esto de acá es un fascículo, este de acá es otro fascículo, y entre fascículo y fascículo tenemos estas líneas de tejido conjuntivo un poco más gruesas, que son del perinicio. Por el perinicio circulan los vasos sanguíneos, acá se ve un vaso sanguíneo, por ejemplo, y por fuera del músculo hacia el exterior, y está formado por miofibrillas, básicamente. Ahora, cuando uno analiza el músculo estriado esquelético con detenimiento, después de haber hecho una coloración homogénea, uno va a darse cuenta que hay varias tonalidades de fibras musculares, ¿no? Hay unas que son muy rojas, de hecho se llaman así fibras rojas, otras que son muy pálidas, que se llaman fibras blancas, y otras que son rosadas, no rojas, no blancas, ¿no? Entonces vamos a encontrar fibras rojas, fibras blancas, y unas intermedias o rosadas. Y cada una de ellas tiene una característica peculiar, y cada músculo está formado o por más rojas o por más blancas, en fin, dependiendo de la función que vaya a cumplir ese músculo. Es una manera de clasificar las fibras musculares esqueléticas, ¿no? Se clasifican por esta coloración. Por ejemplo, tenemos las de tipo 1, que se llaman fibras oxidativas lentas. Oxidativas lentas. Esta clasificación va a tener que ver con la velocidad en la que se contraen y la actividad metabólica. Quiere decir, la velocidad puede ser, se contraen rápido, se contraen lento, o se contraen ni rápido ni lento. Esa es la velocidad. Y la actividad metabólica es, consumen mucha energía, consumen poca energía, o consumen más o menos energía. Esas son las tres características, las dos características, velocidad de contracción y actividad metabólica. Eso se refleja de la mano en la presencia de mioglobina. La mioglobina es una proteína roja. Por lo tanto, si hay más mioglobina, la fibra va a ser más roja. Si hay menos mioglobina, la fibra va a ser menos roja, blanca o intermedia, ¿cierto? Y si tiene actividad tepeasa, la tepeasa significa consumo de energía. Voy a saber qué tanto de energía gasta. Y la cantidad de mitocondrias, que también significa consumo de energía, ¿no? Entonces tenemos las primeras, las tipo oxidativos lentos. Estas fibras son rojas. Son rojas, se ven rojas. Y son fibras que pueden contraerse mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, resisten el cansancio. ¿Qué fibras de su cuerpo podrían ser rojas, por ejemplo, predominantemente? ¿Ah? Por ejemplo, la fibra de los miembros inferiores, sobre todo los que están en semicontracción permanente, toda la región de la espalda, que los mantiene erguidos, o sea, porque para estar erguidos hay que estar contrayendo varios músculos, ¿no? O sea, yo que soy jorobado tengo que estar así. Todos los músculos de la espalda, los que están al costado de la columna, suelen ser así. De hecho, en el ganado, hay carne que es más preciosa o menos preciosa según el acúmulo de grasa y la presencia de fibras rojas, ¿no? Entonces tenemos oxidativas lentas, rojas, que resisten de la fatiga. Luego tenemos las que se llaman las tipo 2. Las tipo 2 pueden ser de dos subtipos, 2A o 2B. Las 2A son las glucolíticas oxidativas rápidas y las B son las glucolíticas rápidas. Estas B son las blancas. Son usualmente fibras más grandes, son muy rápidas, pero se fatigan pronto. Son aquellas que producen movimientos veloces, ¿no? Rápidos, inmediatos.
Ahí están, por ejemplo, los miembros superiores y los miembros inferiores cuando quieres correr, fibras de ese tipo. Pero voy a correr 40 kilómetros. ¿No? Ya está aquí. Las tipo 2A, que son también glucolíticas oxidativas rápidas, estas son rosadas, estas son las que almacenan glucógeno, uno puede observarlas con gran cantidad de glucógeno en su interior. Estas también son rápidas y también tienen cierta resistencia a la fatiga, ¿no? Parecidas a estas. Le hacen un poco la tabla, están mezcladas solamente con las rojas. Rosadas y rojas suelen estar juntas, ¿no? Este cuadro puede ser lo mismo, ¿no? Las filas tipo 1, las tipo 2A, acá está la traducción, ¿no? 2A y 2B. 2A y 2B. Entonces ahí está el color, por ejemplo, las primeras son rojas, las segundas son rosadas y las terceras son blancas. Resistencia a la fatiga, ya dijimos, las 1 son altamente resistentes a la fatiga, las 2 también, pero las otras no, las blancas son relajadas, esas se cansan muy rápido. El diámetro, las últimas son las más grandes, porque son las que generan mayor movimiento, ¿no? Se cansan, pero generan mayor movimiento. Actividad TPasa significa consumo de energía. Si consumen energía, es probable que se cansen rápido. ¿Quién tiene la mayor cantidad de consumo de energía? Las que se cansan más rápido, las blancas, ¿no? Velocidad de contracción, las más rápidas son del fondo. Usualmente estas son más lentas, ¿no? Están de la postura, ¿no? Son más lentas. Y bueno, ahí está también otra vez consumo de energía y metabolismo. ¿De dónde consiguen el oxígeno? Estas son oxidativas, son aeróbicas, estas son glucolíticas, oxidativas y aeróbicas, y las últimas son glucolíticas anaeróbicas, ¿no? Muy bien. Ya sabemos cómo es el metabolismo más o menos de las fibras musculares. Aquí en esta imagen lo que vemos es lo mismo de hace un rato, pero quería que se fijen en esto. Esas imágenes son coloreada la vascularización. El músculo esquelético está muy vascularizado. Cada endomisio tiene ramitas arteriales que van a oxigenar a la célula muscular. Porque obviamente, como hace un esfuerzo, requiere alto oxígeno y glucosa para almacenarla como glucógeno o para usarla. Por lo tanto, tiene que tener alta irrigación. Pero hay otra cosa que es interesante. Las arterias no son rectas, como la aorta, la radial, no son rectas, sino son tortuosas. ¿Por qué las arterias son tortuosas en los músculos? Sobre todo en el endomisio y perinicio. Así es, porque si no fueran tortuosas, cuando yo extiendo el músculo se arrancarían. Cuando yo flexiono se arrugan. En cambio, la tortuosidad me permite la movilidad de las fibras musculares. Hablo de las fibras o de los fascículos. Porque del epinicio sí llega la arteria recta, ¿no? Entonces ya sabemos, tortuosos y se introducen siguiendo el tejido conjuntivo. Llegan por el epinicio, viajan por el perinicio y se meten al endomisio para oxigenar y nutrir cada una de las fibras musculares. Ahora, las fibras musculares dijimos que se organizan paralelamente formando fascículos, ¿no es cierto? Los fascículos se van a insertar en tejido conjuntivo, denso, a veces modelado, que va a formar los tendones, que finalmente se insertan en los huesos. Así funciona. Tejido conjuntivo denso, en el hueso insertado, y ahí se insertan en ese tejido conjuntivo los fascículos musculares, ¿no? Y según, como ven en esas imágenes, los fascículos podrían ser, en relación al tejido conjuntivo, unipignados, bipignados o multipignados, ¿no? Eso va a depender de si es un solo fascículo en el tendón, si son dos fascículos en el tendón o si hay varios fascículos de diferente dirección en el tendón, ¿no? Unipignado, un fascículo, bipignado, dos fascículos y multipignado cuando hay más de dos fascículos que se insertan en un mismo tendón. Entonces, una consideración particular. La fibra muscular, que es esta, que ya la conocemos, a veces tiene adosado a la pared otra célula más pequeña, una célula satélite, ¿no? Esa célula satélite es una célula con capacidad de mitosis y de generar nuevos miocitos. De hecho, el músculo, en teoría, cuando se necrosa una célula muscular, no se recupera. Muere. Eso pasa, es muy obvio en el corazón. Cuando se pone un caso de músculo cardíaco, se llama infarto, no se recupera, queda ese pedazo de muerto, con una cicatriz. Igual nos pasa a nosotros cuando tenemos un desgarro muscular y se mueren las fibras, esa zona no se recupera, queda como una cicatriz. Excepto cuando en la lesión se permanece intacto el epinicio.
Si el epinicio no se rompe y se rompe la fibra, esta célula puede recuperar la fibra, la célula satélite. Pero si cuando hay lesión se rompe el epinicio, se rompe el endomicio, ahí no se puede recuperar y se cicatriza con tejido conjuntivo solamente de la falta de esa fibra muscular. Entonces, por ejemplo, en esta imagen yo tengo núcleos, que son las azulitas, pero también tengo una célula que tiene un halo, en este caso especial, que esa es una célula satélite. Si yo rompo la fibra muscular esta, se rompe por un desgarro, un trauma, pero se conserva el endomicio, esta célula puede regenerar a esta de adentro. Pero si se rompe el endomicio, esta célula no puede hacer nada. Aparece una cicatriz. ¿Y qué pasa si se mueren unas células musculares y aparece una cicatriz? ¿El músculo pierde su función? ¿Estos quiénes son? ¿Futbolistas? Cuando pagas de la pichana del fin de semana, ¿no es cierto? ¿Por qué valen mucha plata estos señores? ¿Por qué valen plata? Porque hacen bien su trabajo. Ya, perfecto. Yo hago mi trabajo con una miseria. Aquí me hizo un golpe hace tiempo, me hizo un moretón. Sí va a sanar, pero nunca sana. Ya, por ahí. ¿Será porque el músculo habrá moretón? Silencio, jóvenes. Claro, porque son los top de su deporte. Y en su deporte lo que se usa, aparte de una estrategia, que es inteligencia, se usa fuerza muscular. Porque si uno es un mediocampista, por ejemplo, o un defensa, tiene que generar una fuerza que la pelota le mande desde la cancha de un lado hasta la cancha del otro. Y si eres un puntero y quieres tumbarte al arquero con todo el cuerpo dentro, tienes que matar un cañonazo, ¿no es cierto? Ya, ese ejercicio que además te pone en riesgo, genera muchas veces que los fascículos musculares se rompan. Por eso, señores, tienen su musculatura asegurada, sobre todo miembros inferiores, ¿no? Pagan un seguro para si tienen lesiones. ¿Y por qué? Porque cuando hay un desgarro muscular, ponte que él tenga 1000 fibras musculares en uno de sus músculos del miembro inferior, ¿no? Que quiera, 1000. Pero es una patada mal, o le tiene un golpe mal, o tiene un movimiento extraño, y en eso se fraccionan 300 de esos 1000 y se mueren. Solamente 20 o 30 tenían el endomicio íntegro, esos se recuperan y quedan 270 fibras muertas. ¿Qué va a pasar en ese momento con la fuerza de esa patada? Ya no la van a hacer 300 fibras musculares, la van a hacer 270 fibras musculares. ¿Qué sea? Menos, ¿cierto? ¿En algún momento se recuperará la fuerza de esa patada? Sí se recupera. ¿Por qué se recupera? Porque entran a rehabilitación. ¿Y qué hacen en rehabilitación? Hacen una hipertrofia compensatoria. Quiere decir que esas 270 fibras que están bien, tienen que hacer la chamba de las 300 que había. ¿No? Son menos, pero hacen el mismo esfuerzo. Por eso hay que hacer un ejercicio reiterado, una terapia de rehabilitación, para recuperar la fuerza que tenía al comienzo. Si pateaba a 100 km por hora, la regresión patea a 70, tiene que recuperar otros 100 km por hora para que valga lo mismo. ¿No? De hecho, ¿se puede recuperar todo? Sí, hasta incluso cuando tienes el 80% de fibras deterioradas y te quedan 20 buenas, puedes compensar. Pero tu segundo partido te vuelven a golpear, te expones a más riesgo. Llega un momento que te expones al desgarro total y ahí es difícil recuperar. Ese ya pierde sus... ¿no? Ese que está recontra lesionado, ya no vale lo mismo que uno que nunca se lesionó también. ¿No? Por eso pues descansan temporadas, hacen terapia temporadas, porque cuando son buenos, vale la pena que se recuperen, ¿no? Eso se llama hipertrofia compensatoria, es decir, el músculo crece para llenar el vacío de la cicatriz. Pero también hay hipertrofia por uso, simplemente. O sea, ustedes tienen sus 1000 células o sus 100 células y las usan más que el resto y empiezan a hipertrofiarlas por uso. No hay mitosis, no hay aumento de la cantidad de fibras, pero sí se ponen más gordas y se llenan de más fibras contráctiles y se hacen más grandes. Eso pasa cuando vamos al gimnasio, ¿no? Yo tengo eso. A mi hermano yo digo que es un cangrejo, mi hermano. Los cangrejos tienen un brazo grande y un brazo delgado. Mi hermano es frontonista de competición y juega frontón hace 25 años.
Entonces tú lo ves desnudo, mi hermano, y tiene un brazazo izquierdo que es zurdo. Bueno, así está en la foto siempre. Pero su brazo derecho es así. ¿Por qué? Porque como solamente usa un lado, ese lado se ha hipertrofiado, es hipertrofia por uso. ¿Vale? En cambio el otro que no lo usa, ese ritmo se mantuvo como siempre. Entonces tú lo ves y es un carajo. De hecho, cuando uno va al gimnasio, hace series en los dos lados, ¿no? Derecha, izquierda. Si se dedican a hacer la derecha solamente, vas a hacer esto, ¿no? Esa asimetría. Todo lo hacen de lado y lado para poder mantener la simetría de la musculatura. Esa es hipertrofia por uso. Así como hay hipertrofia por uso, también hay atrofia por desuso. Todo lo que no se usa, en el caso del músculo es muy claro, se atrofia. Eso decimos los fisios, ¿no? Seguramente. Usa el cerebro que se va a atrofiar. Lo que no se usa se atrofia y lo que se usa crece. No por eso vayan a usar cosas que todavía no deben usar mucho. Por ejemplo, este es un paciente que tuvo una fractura de la tibia izquierda y estuvo enyesado. Cuando te enyesan un hueso, te inmovilizan dos articulaciones. En este caso, la rodilla y el tobillo. Hicieron una bota, muslopedia se llama. Muslo hasta el pie. 4 meses o 3 meses. Entonces él caminaba con bastón, solo usaba el músculo del lado derecho. Cuando le quitan el yeso, como este músculo nunca se usó por la inmovilización, se atrofió. ¿No? Entonces sale sexy a la calle y tiene pero ese no es por hipertrofia por uso, sino es atrofia por desuso. Si uno usa algo, se hipertrofia. Y cuando uno deja de usar, se atrofia. Hipertrofia es aumento de tamaño de la célula. Solo de tamaño. Porque hay otro fenómeno, cuando aumenta el número de las células, ¿cómo se llama? Hiperplasia. ¿No? Hiperplasia es cuando aumenta el número de las células. Y en el caso de células adultas como el músculo, es raro ver hiperplasia. Hay que preocuparnos si tenemos una hiperplasia. Sobre todo si se cambia de la forma de la célula. Ya. ¿Cómo es una fibra muscular? De hecho, ya dijimos que tenía estriaciones, ¿no? Uno ve la fibra así, esta es microscopía óptica. Así la van a ver, tal cual, en el microscopio óptico. Es una célula multinucleada, se ven los núcleos. Y uno ve esas rayitas que la atraviesan transversalmente, ¿no? Esa es la longitudinal transversal. Las estrellas son transversales. Estriación transversal. Esta es una imagen con un microscopio. ¿Qué tipo de microscopio? ¿Polarizado? De polarización. De hecho, el tejido que se ve hermosísimo como en esa imagen ante la microscopía de polarización es el músculo. Y acá se ve una microscopía de polarización. Se ven clarito las estrellas transversales de cada fibra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro la fibra muscular que tiene su membrana celular que se llama plasmalema y la pelo? Le quito el plasmalema. Usualmente, las organelas de la célula muscular, las mitocondrias, etc., están pegadas al plasmalema, en la periferia están. Ya, ¿qué pasa si yo le quito también las organelas? Todo lo que queda en el citoplasma de la célula son las miofibrillas. Actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Casi toda está llena de actina y miosina. Por eso cuando ustedes hacen hipertrofia por uso, por ejemplo, cuando van al gimnasio, lo que hacen es aumentar la cantidad de proteína de la dieta. ¿Para qué? Para que con esa proteína se genere más actina y miosina, que son proteínas del músculo. Y crece, se hipertrofia porque no aumentan los mitocondrias, puede aumentar un poco. Pero no aumenta en masa eso, lo que aumenta en masa es la proteína del centro que es la contráctil, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí, tengo mi plasmalema, la saco las organelas y me queda todo esto. Y esto que está acá adentro, ya están los núcleos. Eso que está acá adentro son las miofibrillas de la contracción. Cuando yo observo las miofibrillas de la contracción, voy a observar estas estrías que vi hace un rato, ¿no? Unas oscuras, unas claras, oscuras y claras. Y por fuera voy a ver esto. Eso que ven ahí, esa malla que ven ahí, es el retículo sarcoplásmico o retículo endoplasmático liso de la fibra muscular, que envuelve las miofibrillas como una red y que cada cierto tiempo se dilata formando unas cisternas, tal cual, ¿no? O sea, una red cisterna, lo que es celeste, red cisterna, así se ve la célula muscular. Y de hecho, si se dan cuenta, aquí hay una cisterna con su red, acá hay otra cisterna con su red, pero en el centro se ve moradito, ¿no? ¿Qué es eso morado? Es el plasmalema, y cada cierto tiempo se mete y sale.
se mete y sale. Se mete y sale. De hecho, a esa estructura que se forma aquí, cisterna de plasmalema más dos cisternas de retículos sarcoplásmicos, se le conoce como tríadas. Las tríadas de la fibra muscular. ¿No? Dice, por fuera del sarcolema, o sea, ya hacia fuera donde está el endomicio, existe una especie de lámina basal que la refuerza, el endomicio. La superficie citoplasmática de la membrana está formada o está reforzada por una proteína que se llama distrofina. O sea, aquí, por dentro, hay una proteína que se llama distrofina, que ayuda a mantener la estructura de esa membrana. Esa proteína es encargada de conectar los filamentos de actina con la matriz extracelular. Es decir, que esta actina que está acá, metida con las miofibrillas, tiene que tener una vinculación con el endomicio. Y esa vinculación que hace que permanezca la estructura de la fibra muscular se adquiere gracias a esta distrofina. Hay una enfermedad en la que esta distrofina está deficiente, no se produce. Si no se produce la distrofina, no hay quien asocie el miofilamento de la fibra muscular con la parte exterior y ese músculo pierde consistencia. Cuando pierde consistencia se hace inútil. Y hay una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne, en la que no hay una distrofina adecuada y la fibra muscular pierde estabilidad. ¿Han visto esa enfermedad? Son pacientes, es una enfermedad congénita y es progresiva. Entonces el niñito empieza a crecer y hay cosas que no puede hacer, no puede levantar la cabeza, por ejemplo, porque los músculos de la nuca están inestables. Luego no puede levantar los bracitos, no puede caminar y es progresiva. Se van dando cuenta porque aparecen mayores y mayores músculos y el niño termina con parálisis respiratoria, ¿no? Porque el diafragma es músculo. Y muere joven, ¿no? Muy niños a veces, ¿no? Esas enfermedades raras, ¿no? Pero existen. De hecho, van a conocer en su vida uno o dos Duchenne, no son tan raros, ¿no? Duchenne. De hecho, hay sociedades. Ahora hay mucha terapia experimental, mucha terapia genética que está ayudando a regenerar distrofina, ¿no? Esta proteína de la cara interna, de la membrana plasmática, de la fibra muscular, que permite la interacción de estabilidad de la actina, del intracelular, con el tejido conjuntivo que está en el endomicio, en esa membrana que vuelve a la fibra muscular. Muy bien. Otra vez para que veamos nosotros nuestra fibra muscular o varias fibras musculares. En el citoplasma vamos a encontrar todas las organelas un poco periféricas. Hay inclusiones lipídicas, hay inclusiones de glucógeno. Ustedes saben que también el glucógeno se almacena en el músculo. Hay bioglobina en solución, esa que le da el color rojo. Y las miofibrillas que se acomodan de modo especial. Si vemos acá las miofibrillas, se van a dar cuenta que ven una oscura, una clara. Una oscura, una clara. Rayas oscuras, claras, oscuras, claras. Son las estriaciones transversales. Ya. Esto de acá, alucinen esto de acá. Este pedacito lo llevamos a una microfotografía electrónica. Aquí ustedes ven oscuro, claro, oscuro, claro. Y aquí es oscuro, claro, oscuro, claro. Esto que está acá en el centro es oscuro. Igual acá, ¿no? Oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro. Son bandas. Encuentran las estriaciones, son estas. 1, 2, 3 se ven acá, ¿no? Acá se ve solamente una. Oscura, claro, claro. Ya. La oscura se llama banda A. La oscura se llama banda A. Y la clara, que es esta de acá, que es toda esta de acá, se llama banda I. I de banda isotrópica, ¿no? Y banda A de banda anisotrópica. Entonces todas las estriaciones son A, I, A, I, A, I, ¿no? I de isotrópico y A de anisotrópico. Aquí, por ejemplo, hemos dibujado media banda I, toda una banda A y otra media banda I, ¿no? O sea, hemos sacado esto de acá. Porque la banda I tiene dos pedazos, ¿no? Hacia acá y hacia acá, toda la banda I. Aquí hemos agarrado un pedazo. Este límite, esta raya que separa la banda I a la mitad, o que parte de la banda I en la mitad, se llama disco Z.
el disco Z separa la banda I en dos. Y acá yo tengo un disco Z a la izquierda y otro disco Z a la derecha. Y en el centro capturado una banda A. No sé. Ahora, en el centro de la banda A, ya con una mayor amplificación como esta microfotografía electrónica, yo veo una banda clarita, ¿no? ¿Va bien? ¿No? Banda clarita. Ya, esa banda clarita, banda H, hoy vamos a entender por qué se produce, pero siempre va a estar en el centro de la banda A. Aquí tenemos entonces otra vez nuestro plasmalema. Eso verde es el retículo sarcoplásmico. El plasmalema se mete, sale, acá está. Dos cisternas, red, ¿no es cierto? Una triada, ¿no? Este plasmalema que se mete y sale para acompañar a los dos cisternas del retículo sarcoplásmico se llama túbulo T de la triada. Túbulo T. Ese túbulo T es el plasmalema que se mete cada cierto tiempo, ¿no? Y se acompañan de dos cisternas para formar una triada. Y adentro yo tengo mis bandas, ¿no? Sarcómera, 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 ¿no? ¿Cómo está formada la sarcómera? Básicamente por dos proteínas protagónicas. La actina, que ya la conocemos, y la miosina. La actina, que es la banda blanca, se conoce como el filamento ligero. Está flaquito que ni se ve en la fotografía, por eso es blanca la zona de la banda I. En cambio, la miosina es la proteína pesada. Por eso es que la banda A, donde está la miosina, es oscura, porque se ve más pesada, ¿no? ¿Cómo está formada la miosina? La miosina, la molécula, el monómero, es como un palo de golf. Así es. La miosina. Tiene una cabeza, un cuello y una cola. Como se ve en la imagen de arriba. De hecho, a la cabeza se le conoce como meromiosina pesada y a la cola como meromiosina ligera. ¿No? La cabeza es una bola pesada y la cola es ligera. Y en la esquina hay una articulación, un movimiento, porque acá hay una ATPasa, ¿no? O sea, es una enzima que degrada ATP para generar movimiento, ¿no? Pero la miosina, así como la ven, como monómero, nunca está sola. Se asocia a dos y se enrolla con otras muchas más. De tal forma que las cabezas quedan afuera y las colas quedan al centro. Entonces hay muchas miosinas en esta línea. Y esta línea que ven acá es esta. Acá hay muchas miosinas. Cada línea negra es una de estas. Y si se dan cuenta, las cabezas están afuera y las colas van hacia adentro. Miren cómo quedan las colas al centro. Eso me permite entender por qué la zona central, la H, no tiene... es más clarita que el resto. ¿Por qué es más clarita? Porque no hay cabezas, no hay meromiosina pesada, solo hay colitas en esa parte central. ¿Se entiende? Ya, esa fue la historia molecular de la miosina, ¿no? De la miosina, de la banda A. ¿No? Es una banda, un pedazo de la banda A. La actina es una molécula globular, que se llama actina G, una bolita G de globular, pero que nunca está bolita. Siempre está con actina F, es decir, filamentosa, junto a otras bolitas como un collar de perlas. Así está la actina. Pero es un collar de perlas que tampoco le gusta estar solo. Se asocia a otro collar de perlas. Son siempre dos cadenas de actinas F enrolladas. Pero además están vinculadas a dos proteínas más. Están vinculadas a la tropomiosina, que es una proteína fibrilar que se enrolla siguiendo el eje del collar de perlas, esa azul de arriba, tropomiosina. Y cada cierto tiempo, cada cierto espacio, a esa tropomiosina se le pega otra molécula que se llama troponina. Troponina. La troponina es una molécula que tiene tres segmentos, tres regiones, tres áreas. Una se llama
troponina T, que es la parte de la troponina que le permite pegarse a la tropomiosina. La troponina T es la que ancla a la troponina a la tropomiosina. La troponina C es el segundo componente. La troponina C es la parte de la troponina que tiene afinidad por calcio. Es la parte de la troponina que le gusta, que se pega, que atrae al calcio. Como veremos acá también es la molécula de la contracción. Y luego tenemos la troponina I. La troponina I inhibe la interacción de la troponina con el calcio. Por lo tanto, es la que hace que la contracción no sea tan permanente. Entonces tenemos en la actina, dos collares de actinas F, enrollados con una tropomiosina y con troponinas cada cierto tiempo, y cada troponina tiene troponina C, I y T. Aquí se ve la relación que existe entre, y esto es importante, entre las bandas y el retículo sarcoplásmico y los túbulos T. Y observen, el túbulo T está casi siempre en relación aquí al disco Z. Significa que hacia los costados, donde está mi amiga Tina, existen cisternas de retículo sarcoplásmico. Maya, y se repite. Y eso es importante, porque el retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético contiene calcio. Y si el calcio tiene que ser liberado del citoplasma, tiene que ser captado ¿por quién? Por troponina C, que está en la banda I, que es la banda de actina. Entonces tiene que dejarle el calcio cerca, ¿no? ¿Se entiende esa figura, no? Ya conocemos la forma, la estructura de nuestras miofibrillas. Me falta precisar una cosa, bien. Entonces, ya ustedes saben cómo es cada una de estas, ¿no? Cada filamento pesado de miosina. Y aquí, en el disco Z, yo tengo acá muchas tiritas. ¿De qué? De actina. Ancladas en el disco Z. Y aquí, a este nivel, están así mis actinas y acá están mis miosinas, así. Así. ¿Ya? Solo para que vean cómo es la estructura. Disco Z, actina, perdón, miosinas de rojo, y acá están las actinas, y un poco entremetidas. ¿Cómo es que se contrae el músculo esquelético? Hay una zona en la que el plasmalema recibe la orden para que la fibra muscular se contraiga. De hecho, ustedes saben que la fibra muscular es voluntaria. O sea, ustedes ordenan con el cerebro a que se contraiga la fibra muscular esquelética, lo que no pueden hacer con el músculo liso, ¿no? Esa zona donde llega un axón a tocar la membrana celular de la célula muscular se llama placa mioneural o placa motora terminal. ¿No? Llega el axón, contacta con el plasmalema. Y es un tipo especial de sinapsis neuromuscular, ¿no? Neuromuscular, es una sinapsis, un contacto de neurona. Y en esa zona, el axón que llega libera hacia la membrana de la célula un neurotransmisor, es decir, una molécula que lleva una orden que le da al sistema nervioso, se le da al músculo. Ese neurotransmisor se llama acetilcolina. Entonces, en la membrana presináptica, esta es la membrana presináptica, se libera la acetilcolina al espacio que se llama hendidura sináptica para que la acetilcolina se pegue a sus receptores que están en la membrana postsináptica del plasmalema y dé la orden. Pero esa orden llega rapidito porque acá mismo existe una enzima que se llama acetilcolinesterasa que deshace esa unión. O sea, llega, le da la orden y ¡pum! Se deshace la orden. Es violento ese pase de señal, ¿no? ¿Qué genera esa orden? Genera que este receptor se active y se invierta la polaridad de la membrana por flujo de iones en esa zona. Hay una inversión. ¿Eso se llama cómo? Potencial de membrana o potencial de acción, ¿no? Cambia la polaridad, ¿no?
Y ese cambio de polaridad viaja por la membrana hacia los dos lados. O sea, viaja la despolarización por aquí y viaja la despolarización por allá, como una ola de mar hacia la derecha y hacia la izquierda. Viaja la despolarización. Miren qué linda esta imagen. Ahí se ve un axón, varios axones, que llegan a varias fibras. Cada fibra tiene su axón, todas. Una consulta, las uniones neuromusculares siempre se van a encontrar en la red entre los retículos endoplasmáticos. Las uniones, no, cualquier parte de la membrana. Las uniones, las sinapsis, cualquier sitio. Casi siempre llegan al medio de la fibra muscular. Casi siempre. Acá se ve que cada axón llega a una fibra muscular. ¿Se acuerdan que en el músculo liso había diferente, no? Puede que cada célula tenga su terminación. O había en el multi, ¿se acuerdan en el multi que yo le paso a uno y ese en unión de sentidura le pasaba la voz al resto? Acá no. Acá cada fibra muscular tiene su terminación. Miren qué bella esta imagen, para que vean las placas motoras terminales. Esta es más bonita, miren. Miren. ¿Cómo llega el axón? Si se ve la placa motora terminal. Significa que cuando se produce acá la liberación de acetilcolina y se libera el potencial de acción viaja por los dos lados. Y ahí viene lo chévere. Cuando viaja por los dos lados, esa señal eléctrica va a mezclarse en la célula. ¿Cómo se mete en la célula? Por los túbulos T. ¿Se acuerdan el túbulo T? Cuando la membrana se mete al... Entonces, ese potencial viaja, se mete por el túbulo T. ¿Y qué tiene un túbulo T a los costados? Retículos sarcoplásmicos. Entonces, es como la electricidad le dice, oye, el retículo sarcoplásmico se vuelve loco y se abre y libera calcio. Ese calcio se libera al citoplasma. Ese calcio liberado del citoplasma en la zona de la banda I se pega aquí. ¿En qué identifica por el calcio? Troponina C. Se pega la troponina C. Al pegarse la troponina C, la troponina gira y expone una parte desnuda de la actina a la miosina. Y al exponerse la actina con la miosina se contacta. Y la miosina se activa y mueve su bisagra. Y al mover su bisagra, jala a la actina hacia adentro. Ese es el fenómeno de contracción. Entonces, está el potencial de acción, el túbulo T, retículo sarcoplásmico, calcio, troponina, troponina C. Exposición de actina a la miosina y fracción. ¿No? Otra vez, potencial de acción, túbulo T, retículo sarcoplásmico, liberación de calcio, calcio con actina, activación, exposición de la actina a la miosina, activación de la ATPasa, movimiento, y el movimiento hace que la actina se meta dentro de la miosina. Otra vez. Calcio, activación, movimiento. Otra vez. Pero quiero que vean eso, ¿no? Cómo esto es así. ¿No? Está así y luego y tracciona a la actina. Pero yo estoy poniendo el caso acá de una. Todo eso será en todo ese alrededor, ¿no? Al mismo tiempo. Son todas las actinas, son todas las miosinas. Cuando pasa eso, pasa esto. Esta es una banda, una sarcómera en relajación. En cambio aquí, miren cómo se ha reducido de tamaño. Es en contracción. ¿Qué cambios puedo ver yo? Ya, de hecho, no se ve la banda H. ¿Por qué? Porque la actina se metió tanto que oscureció la banda H. Ya, perfecto. Pero ese no es el cambio más importante. El cambio más importante es la distancia que hay entre los discos Z. ¿No? Miren, los discos Z, el primer cambio es reducción del tamaño de la sarcómera por reducción de la distancia entre un disco Z y otro disco Z. Paralelamente, ¿qué más cambia? Ya, has dicho primer cambio, reducción de la distancia entre discos Z. Segundo cambio, ya, que se borra la banda H. Falta un cambio importante. Reducción del tamaño de la banda I. ¿No es cierto? La banda I se reduce. Y hay una negación. Es decir, algo que no cambia. Nunca. La banda A. La banda A sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué cambios moleculares suceden en la contracción del citoesqueleto? Ah, doctor. Acortamiento de los discos Z, reducción de la banda I, acortamiento de la banda H, banda A virgen, inmaculada, sin alterarse. Tal cual. 4 cambios. ¿Se entiende?
Pero para mí, filtración glomerular y contracción muscular son las peores clases que hay en histología. Ya, yo les estoy dando esto así, pero ustedes lo ponen en YouTube en una animación de contracción muscular y lo ven en 10 segundos. Solo que ya cuando lo vean van a darse cuenta de qué están viendo. Van a ver la troponina, la tropomiosina, la lactina. O sea, ahí lo van a entender. Ya, por eso yo me estoy matando con imágenes en 2D para que vean ustedes los cambios. Badumis. Y los mismos cambios, ¿no? Acercamiento de los discos Z, disminución de la banda I, borramiento de la banda H, banda A inmaculada, igualita, sin cambios. Listo. Hasta aquí, músculo esquelético. Ahora diremos algunas consideraciones breves del músculo cardíaco, que también es un músculo estriado, por lo tanto su mecanismo de contracción es el mismo. Pero ¿qué especialidades o cosas especiales tiene? Primero, ya, estriado, filamentos, es un sincipio. Acá se ve mejor eso del sincipio porque no es una fibra muscular larga, sino tiene unas ramitas, ¿no? Y esas ramitas hacen que las células musculares estén conectadas unas a otras. O sea, una célula muscular entra en contacto con otra célula muscular y es más, tiene uniones comunicantes, con túneles que comunican una con otra. Esas uniones comunicantes se llaman discos intercalares o intercalados. Y eso es importante, porque a diferencia del músculo esquelético, que tiene cada fibra un nervio, todas se contraen al mismo tiempo, acá no. Acá hay fibras musculares que tienen inervación porque les llega el neurotransmisor, pero ellas le pasan la voz a las otras a través de los discos intercalares, para que todas se contraigan cuando deben. El corazón no se contrae al mismo tiempo, se contrae de arriba para abajo, ¿no? Porque avanza la contracción de arriba hacia abajo. Entonces acá tenemos las fibras musculares, cardíacas. Aquí no se ven esas triadas que han visto hace un rato, típicamente, pero sí hay relación entre el túbulo T y el retículo sarcoplásmico, pero las sarcómeras son iguales. Miren, esta es una fibra muscular. Aquí hay núcleos centrales y núcleos periféricos. Y esas son las proyecciones. Las uniones van a tener discos intercalares. ¿Qué diferencias hay entre la esquelética y la cardíaca? Bueno, hay diferente permeabilidad a ciertas sustancias que tiene el corazón y que no tiene la fibra muscular esquelética. Por ejemplo, el corazón puede responder a atropina, puede responder a adrenalina, ¿no? Aumenta el latido cardíaco. Eso no pasa en el músculo esquelético. Hay un poco de atropina en el músculo esquelético y no por eso vamos a progresar más rápido. La membrana de la célula muscular cardíaca es más permeable al sodio que la esquelética, lo que eso hace que el ciclo cardíaco sea periódico, o favorece que el ciclo cardíaco sea periódico. La conducción en el músculo cardíaco es 10 veces menos rápida que en el músculo esquelético, debido al aumento de resistencia de los discos intercalares. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega la orden de contraerse al músculo esquelético, se contrae. En cambio, cuando llega la orden del músculo cardíaco, se contrae y le pasa la voz al resto. Demora eso porque tiene que ser a través de discos intercalares, no por una despolarización inmediata por sinapsis. No pasa eso. Finalmente, el músculo esquelético tiene un potencial de acción mucho más lento que el músculo cardíaco. Sí, pues, el músculo cardíaco tiene un ritmo ya conocido como normal, ¿no? ¿Cuánto es el ritmo cardíaco normal? Bueno, a mí me enseñaron que era 60-100, ¿no? Por debajo de 60 puede ser llamado bradicardia, por encima de 100 se llama taquicardia, ¿no? Hay situaciones donde la bradicardia es normal, cuando uno duerme puede latir 60, 58, ¿no? De hecho, la gente que hace deporte de competición tiene bradicardia normalmente. Han entrenado su músculo abajo de la fibra cardíaca, por una cuestión de entrenamiento muscular, ¿no? Entonces duermen con 40 de frecuencia cardíaca, corren con 80. Cuando tú estás corriendo tienes 180 ¿no? Ellos no, ellos corren, están en 80, en 100, ¿no? Están entrenados, ¿no? Muy bien. Eso pasa, ¿no?
Hay animaciones muy bonitas. Van a entenderla más fácil ahora que por lo menos saben cómo son los molestias, ¿no? Muy bien, aquí nos quedamos, chicos. Las 11 y 10.